Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una vez más saludándolos, el doctor Carlos López Castañares, médico ginecobstetra. Y bueno, pues en la última sesión que vamos a dar el día de hoy, en esta plática Educacomego, sobre un tema increíble que vamos a tocar el día de hoy. Pero antes de ello, quisiera darle las gracias a Comego, a la doctora Lorena Ferrer por la invitación a poder participar con ella y poder estar con amigas como la doctora que voy a presentar en un momento. La doctora que voy a presentar es amiguísima mía. Estamos el día de hoy conviviendo dos personas de la misma casa mater, que voy a decirles en un momento. Pero bueno, el tema de hoy es un tema increíble, polémico, controversial, muy platicado y controvertido. Y vamos a tratar de ayudarle a toda la gente que nos escuche a entender el porqué de estas cosas. Y el tema de hoy nada más y nada menos es sexualidad en la menopausia. Y para ello tenemos el honor y el privilegio de tener una gran amiga, la doctora Rosa María Sánchez Javier, quien es médico cirujano ginecobstetra, egresada de la Universidad La Salle. Hizo su especialidad en nuestra casa mater, la Institución Ginecobstétrica y de Perinatología Santa Teresa de las Lomas. Ella tiene la cuestión del Consejo Mexicano de Ginecología, aparte de ello es recertificada y profesora también del mismo. A su vez, es socio emérito de las asociaciones Comego y de la MMR como socio titular de la AMEC, y también hoy por hoy es socio del NAMS, el Colegio Americano de Climaterio y Menopausia, ¿sí? Y hizo un diplomado en bioética, la doctora, en el Comego, avalado por la Universidad de Anáhuac. La doctora Rosa María Sánchez Javier, sin más preámbulo, Rosy, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches a todas las personas que están conectadas. Me da mucho gusto que estemos nuevamente juntos. Carlitos, nos conocemos ya hace muchos años y hemos caminado juntos. Y primero quiero agradecer a Comego, a mi colegio, al Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, esta oportunidad, estando en mesa directiva también, y agradecer al doctor Ranfeli Gaona y a la doctora Lorena Ferrer, quien es la titular de esta vocalía, digamos, de educación comunitaria, y pues a ti, que también eres socio de Comego, que estamos en las mismas asociaciones casi, y que vamos a platicar de este tema con el público, con nuestras pacientes, con algunos colegas. La idea es dar información que les pueda servir a las pacientes. Todas las mujeres tenemos que estar integradas de esto, y no solo nosotras, sino los hombres, para que puedan entender cuáles son los cambios que se van presentando en la menopausia y en relación a este tema que, como también dices tú, es muy controversial. Entonces, agradecer a todos, a los chicos de video, de audio, a toda la gente que está involucrada en estos programas educativos, y sobre todo a los que están conectados, que nos están viendo en vivo, o los que estén después en repetición. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosy. Pues la dinámica de esta plática es que vayamos llevándonos de la mano con ciertas preguntas para que el público, si gusta hacernos preguntas y ya se las responderemos o se las responderás, es para empezar, Rosy, y que la dinámica se vaya llevando ya de la mano. Platícanos, Rosy, ¿cómo definiríamos la sexualidad y después cómo definiríamos el climaterio y menopausia para poder englobar nuestra técnica de nuestra práctica, Rosy? Sí, claro, creo que es muy importante esto que mencionas. Primero vamos a definir qué es, porque no vamos a dejarnos llevar por definiciones que no puedan estar del todo adecuadas al tema como tal ginecológico. Entonces, bueno, menopausia lo vamos a establecer como la última menstruación que presenta la mujer, y que ha pasado un lapso de un año de manera espontánea, sin haber dado medicamentos, sin haber provocado menstruaciones artificiales o algo, donde hay un año donde ya no hay menstruación. Entonces esa es una menopausia fisiológica, que es básicamente en lo que nos vamos a enfocar en esta plática. También tenemos la menopausia
quirúrgica, que eso es otra cuestión, no hay menstruación, pero eso es porque por alguna razón se quitó el útero, se quitaron los ovarios o ambas cosas, y eso puede ser a cualquier edad, a lo mejor 30, 35, entonces ya es una mujer menopáusica, pero aquí por fines didácticos nos vamos a enfocar a la menopausia fisiológica, que viene siendo en la mujer mexicana en relación a, pues también eso cambia, ¿verdad? Según la situación geográfica, alimentación, genética y demás, digamos que entre los 50 52 años. Entonces eso es a lo que nos vamos a enfocar. Y en relación a la sexualidad, sí me gustaría mencionar el concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud, donde habla de que es una parte crucial en la vida de todas las personas y que marca todo su andar a lo largo de la vida y básicamente abarca varias cosas, entre ellas la sexualidad abarca la vida sexual, abarca el rol de género, abarca la identidad, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la reproducción y la intimidad. Entonces, no nos vamos a enfocar, a pensar que la sexualidad, vamos a hablar únicamente de vida sexual activa, porque el que no se tenga no quiere decir que la persona no viva su sexualidad. ¿Por qué? Porque está identificada con un rol de género, con costumbres, con su identidad personal, incluso la identidad legal, porque nuestro maestro que tú conoces bien, el doctor Carlos Fernández del Castillo, siempre, desde que empezamos la residencia, yo creo que a todos los alumnos nos mencionaba que como la palabra sexo, la persona podía tener 8 sexos diferentes, ¿verdad? Hablando de lo físico, lo legal, lo psicológico, la identidad y las creencias de esa persona, el sexo genético, y en términos médicos cromatínico y cromosómico, y, en fin, total que no es nada más la vida sexual. Entonces, en esta plática, también por fines didácticos, nos vamos a enfocar sí a toda la sexualidad, pero con más hincapié en los cambios, digamos, ginecológicos que va teniendo la mujer. Entonces, la sexualidad pues es muy amplia, nos da para muchos temas, para muchas pláticas, pero así es como lo vamos a enfocar, si te parece bien. Excelentísimo, Rosy. Entonces, ya que lo definiste excelentemente, ¿cómo podríamos nosotros entender cuál, en la mujer los cambios que representa, qué modificaciones llega a tener la mujer o qué repercusiones puede llegar a tener la mujer en su vida fisiológica o quirúrgica a nivel de la menopausia y en qué repercute en su vida sexual, Rosy? Sí, perfecto. Bueno, algo que se me olvidó quizás mencionar es que todos estos aspectos de sexualidad también van marcadas no solo por el aspecto biológico, sino también por el aspecto psicológico, el aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto religioso. Entonces, por decir algo, la vida sexual se va a ver modificada según las creencias, costumbres, religión de cada persona, es decir, son muchos factores que la van a afectar como tal, ¿no? Entonces, algo que la mujer se va enfilando, que es parte de nuestro reloj biológico, es que nuestra vida reproductiva viene siendo hasta que los ovarios dejan de responder al estímulo hormonal por parte de la hipófisis, que es una glándula que tenemos en el cerebro y que es la, digamos, la que va a mandar todas las hormonas a diferentes partes del cuerpo. Entonces, cuando los ovarios ya no responden, que ya no se va a producir suficiente estrógeno, progesterona, en fin, esta baja hormonal es lo que empieza a marcar el climaterio, que es toda esa etapa predecesora donde la ovulación ya no es tan regular y esto clínicamente pues la persona empieza a tener menstruaciones más esporádicas, más irregulares, hasta que llega un momento donde ya llega este lapso de un año y ya nunca jamás se presentó. Entonces, este declinar hormonal, pues definitivamente a la mujer le va a dar muchos síntomas. Puede ser, no todos, obviamente también a unas les dará una cosa, a otras otra, pero también está comprobado con estudios médicos que las mujeres que tienen un nivel intelectual, digamos, superior, un nivel cultural superior, padecen menos, digamos, síntomas de climaterio y menopausia. Entre ellos podemos mencionar, bueno, ya dijimos las menstruaciones irregulares, la ovulación esporádica, que esto también hay que mencionar, ¿no? Porque las menstruaciones sean esporádicas y la ovulación también
quiere decir que la mujer está libre de poderse embarazar, no, al contrario, es un periodo muy vulnerable porque no se sabe cuándo se va a ovular, cuándo va a venir la siguiente menstruación, y ahí es cuando algunas pacientes se embarazan. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Mientras no se cumple este año, la mujer potencialmente que tenga vida sexual puede quedar embarazada. Entonces, eso hay que conocerlo. Entonces, menstruaciones irregulares, la subida y bajada de estrógenos, pues nos puede dar algo que llamamos la habilidad emocional, es decir, eso también depende del temperamento de cada quien, pero hay pacientes que se ponen un poquito más irritables, otras un poquito más angustiadas, otras un poquito más melancólicas, como más lloronzonas de algo, llegan a la consulta y te dicen, es que yo no soy así, no sé qué me pasa, antes me enojaban ciertas cosas y ahora no, y antes lo que para mí era normal ahora me pone los pelos de punta y me enojo hasta conmigo misma, ¿no? Entonces, esa labilidad emocional muchas veces obedece a estas subidas y bajadas hormonales, ¿no? También los conocidísimos bochornos, que son los sofocos. Estos bochornos sí implican una elevación mínima de unas décimas de grado en relación a la temperatura corporal y son pasajeras, son impredecibles, es decir, no sabemos cuándo se presentan, cuánto van a durar, qué tan intensas van a ser, eso no lo sabemos, pero ese es un dato que es bastante común y que es motivo de consulta. Hay pacientes que estos bochornos son demasiado intensos y frecuentes y ya les altera la calidad de vida, es decir, ya es un problema para ella psicológico, si está trabajando, si está en su casa, o sea, es notorio y eso mortifica. Entonces, eso es motivo de consulta. Otra de las cuestiones, y que también lo vamos a hablar en la plática, es que hay una resequedad en general de la piel, de los epitelios, entonces hay resequedad de la piel, resequedad de las mucosas, pero la mucosa vaginal es la que quizás más sufre y esto viene siendo causa de dolor a las relaciones sexuales, dolor o molestia para orinar, más fácilmente infecciones de vías urinarias, cistitis de repetición. Entonces, el que existe esta, digamos, resequedad vaginal, pues hace que la persona tenga dolor y no quiera tener relaciones sexuales y eso es un motivo también, digamos, de separación o de poco acoplamiento con el esposo. ¿Por qué? Pues porque la mujer tiene miedo al dolor y aparte de los cambios emocionales, influenciado por cambios culturales, porque también aquí influye mucho la relación que se tenga de pareja, la relación en comunicación y todo eso influye para que la mujer difiera su vida sexual. Entonces, sí hay cambios médicos, pero también hay cambios sociales y psicológicos. ¿Qué más? Bueno, pues como hay resequedad en general, porque disminuye la colágena, la elastina, otras sustancias, bueno, el cabello se vuelve más delicado, más frágil, más reseco, empiezan a aparecer líneas de expresión, esto afecta un poco la autoestima, a ninguna mujer nos gusta tener líneas de expresión, entonces digamos que globalmente pues la mujer se siente pues afectada en su autoestima, se siente poco atractiva, se siente a lo mejor con una minusvalía y en ese aspecto, y si la pareja, el esposo, la familia, la sociedad no ayuda, bueno, pues hacen sentir a la mujer como que entró en un estado de vejez, vamos a llamarlo así, y eso afecta muchísimo, ¿no? Entonces hay otros cambios, digamos, por esta baja de estrógeno, pero creo que algo importante es esta cuestión de resequedad vaginal y resequedad en general de los tejidos. Perfecto. Ahora sí que lo has manejado de una forma completa en todo lo que habitualmente nosotros en el consultorio llegamos a manejar con nuestras pacientes, Rosy. Y viendo esto que tú acabas de mencionar, en tu experiencia, ¿qué les dirías a las pacientes o qué les dices, qué les aconsejas a las pacientes que llegan y te hablan sobre el tema de que es muy difícil tener relaciones con su esposo, con su pareja o con quien sea, y en determinado momento por la cuestión de toda la sintomatología que tú acabas de mencionar, ¿cómo las apoyas tú en tu consulta, Rosy? Bueno, el primer punto es que la mujer sepa que estos síntomas existen, que se van a presentar
y pues normalmente se reúne con amigas o empieza a oír cómo le va a cada quien. Entonces, primero, bueno, saber que no forzosamente se van a presentar todos los síntomas, eso es algo también muy personal. Y tenemos que tener una apertura hacia que esta etapa va a llegar, tarde o temprano va a llegar, y no es enfermedad, es una etapa. Así como pasamos de la pubertad a la adolescencia y después a la vida madura, bueno, pues después se pasa a la menopausia y tenemos que llevarla bien con la menopausia porque vamos a estar 30 años con ella. Es decir, si empieza a los 50 o fue a los 50 y tenemos una expectativa de vida de 75 años, 80, bueno, pues 30 años vamos a estar en menopausia, entonces hay que llevarla pues de la mejor manera con ella. Entonces no verla negativamente, no verla como una enfermedad. El primer punto es que la mujer lo acepte y sepa que esto va a llegar. En segundo lugar, pues que se anime, porque aquí entramos en una cuestión donde la paciente no lo menciona por pena o porque es algo muy íntimo. De hecho, eso es parte de los datos sensibles, que en una historia clínica todo lo referente a su sexualidad, a su religión, a costumbres, etcétera, son datos sensibles. Entonces, hablar de esos datos sensibles a las pacientes les cuesta trabajo porque es un tema pudoroso, es un tema íntimo que no se está ventilando con todo el mundo, pero por eso el ginecólogo es el médico que les va a dar esa confianza, que tenemos que tocar el tema. Y luego nosotros como médicos, bueno, pues también que no nos dé pena y de una manera pues educada, respetuosa, respetando esa intimidad de la paciente y sus costumbres sociales, culturales, abordar el tema, porque no está fácil que ella lo suelte o que nosotros preguntemos. A veces las pacientes no nos dan entrada, es decir, nos marcan distancia o nos contestan con monosílabos, todo es sí, no, ajá. Entonces uno no puede tan fácil entrar. Otras veces sí lo quieren mencionar, pero quizás van en ese momento acompañadas del esposo y entonces también se van a tocar puntos álgidos donde el señor no se va a sentir cómodo o incluso ella no ha platicado con él de estas molestias porque le da pena. Entonces sí vemos matrimonios que llevan muchos años, pero aunque lleven muchos años no han tenido la confianza y la comunicación debida para decir, tengo molestias, tengo ardor, en fin, hay que ir al médico. Entonces, un poco las pacientes, un poco nosotros, un poco el ambiente, digamos, familiar o social. Entonces tenemos que primero abordarlos, estar conscientes como médicos que tenemos que preguntar eso y si ellas no nos lo comentan, nosotros ir a buscar el dato o bien si ellas se animan a decirnos, bueno, pues ya nos dieron la puerta de entrada para abordar el tema. Y también es importante que los señores lo sepan. ¿Por qué? Pues porque la diferencia hormonal entre los señores y nosotros es abismal. A nosotros se nos baja el estrógeno, se nos acaba el estrógeno y ahí empezamos con la menopausia y lo que le sigue. Y los señores, su nivel de testosterona empieza a bajar gradualmente, no es un cese abrupto como en nosotros, ¿no? Sino es un cese gradual y pueden tener buenos niveles de testosterona a los 70 años y entonces el señor no va a saber lo que son los síntomas como tal de una andropausia hasta que tenga más edad, ¿no? Entonces que pierda masa muscular, que a lo mejor se le caiga el cabello, que tenga problemas de disfunción sexual, en fin. Pero esa etapa entre los 50 de la señora y los 70 del señor, pues hay una diferencia muy grande donde él tiene que saber qué es lo que le está pasando a su esposa, no nada más tomarlo a la ligera de que está psicológicamente afectada o bromas o cosas peyorativas, no, sino que sepa que es una etapa de transición, es una etapa en donde la mujer tiene que sentirse apoyada y él tiene que saber qué está pasando. Y de igual manera, cuando él tenga problemas, pues que también su esposa sepa que ese es el funcionamiento de los hombres, ¿no? En ese aspecto. Entonces, es importante pues saber y hablarlo, porque da pena y a veces no es fácil, ¿no? Entonces, básicamente, hacerle entender a la pareja que tiene que haber mucha comunicación, Rosy. Por otro Correcto. lado, todos los signos y síntomas que tú acabas de mencionar, que me gustaría que dieras los más básicos que la pareja, bueno, más bien la mujer llega a tener, por el cual llega a repeler o a rechazar más a su pareja, Rosy.
los más enfáticos, así los más comunes que lleguen a decirte para que le repitamos a la gente que nos escucha sobre qué es lo que más les llega a repercutir. Ok, bueno, médicamente hablando, quitando el factor psicológico, cultural, religioso, etcétera, médicamente hablando, bueno, los bochornos es algo muy importante, pues porque eso resta calidad de vida. Los bochornos son, pueden ser todo el día, pero básicamente son de predominio nocturno. Entonces, la persona no duerme bien porque se está tapando, destapando, en fin. Entonces, predominio nocturno, alteran la calidad de sueño, puede ser un sueño ligero o bien de plano un insomnio, entonces todo eso también son cambios que se van a presentar, entonces la mujer pues si no descansa pues va a estar irritable, aparte no rinde, si trabaja pues menos, entonces eso afecta, ¿sí? La segunda cuestión sería esta resequedad vaginal que tiene otro nombre médico, que es, se llama síndrome genitourinario en la menopausia, porque no solo afecta a la vagina, afecta también la mucosa vesical, los receptores de estrógeno que están a nivel de vejiga, de uretra, y esto afecta en el sentido de que la mujer va a tener, aparte de dolor o dificultad para las relaciones sexuales porque no hay suficiente lubricación, la vagina también digamos que se acorta o disminuye el número de pliegues que tiene por dentro, que es lo que le da la elasticidad a esa vagina. Vamos a pensar que la vagina es tan elástica que puede pasar un bebé por ahí, es decir, un bebé de 3,500 pasa perfecto. Entonces, tanto que se distiende, sí, bueno, pero en la menopausia esos pliegues se acortan, la entrada vaginal se hace más estrecha, entonces no solo es la penetración como tal, sino la falta de lubricación. Entonces se juntan estas dos cosas y si a eso le sumamos que la mucosa vesical también y la uretra y demás resienten la baja de estrógeno, bueno, pues la probabilidad de dolor para orinar, sangre para orinar, ir muchas veces a orinar, aunque se hagan poquitos, bueno, pues eso causa dolor, causa molestia y todo esto se incrementa si la persona tiene relaciones sexuales. Entonces, es obvio que la mujer a lo mejor sí desea tener relaciones, pero el miedo al dolor, el miedo a lo que sigue después, esta cistitis y todo, pues eso es lo que no está muy bien, ¿no? Entonces, claro que el tocar el tema ayuda porque nosotros como médicos podemos hacer diagnósticos, tratamientos y ayudarle a la mujer a que sobrelleve esta etapa de la mejor manera. Yo creo que esas serían las cosas básicamente que van a afectar su vida sexual, ¿no? Y bueno, aquí también valdría la pena, Rosy, que nos comentes ciertas patologías que puedan afectar tanto a la mujer como al hombre en que repercute en esto. Sí, claro. Estamos hablando de una mujer sana, ¿no? Sana en todos aspectos. Pero si por alguna razón, bueno, con el paso de los años la mujer ha presentado otras enfermedades como diabetes o como enfermedades reumatológicas que llevan una alteración en todas las glándulas donde se va a producir menos lubricación, y hablamos de glándulas salivales, hablamos de glándulas a nivel vaginal, a nivel cervical, hay unos síndromes ahí que no les voy a decir los nombres, pero son enfermedades inmunológicas que hacen que la persona lubrique menos, que sus glándulas produzcan menos secreción. Pues esos son factores que se van sumando, porque si una paciente es diabética y está descontrolada o no está muy bien controlada, no hablamos de que no lleve un nivel de azúcar precisamente altísimo, sino que esté con picos, eso hace que se altere su biota vaginal, que era lo que se llamaba flora vaginal, que se altere y entonces predomine un honguito y entonces la paciente va a estar con molestias de flujo, comezón en la zona de los labios, etcétera. Entonces, eso también contribuye a que la persona no quiera tener relaciones, que no quiera tener una vida sexual, pero aparte está descompensada de algo. Y a lo mejor, en el peor de los casos, a lo mejor ella ni siquiera sabe que tiene los niveles de azúcar mal, porque pues no se ha hecho análisis o a lo mejor el último análisis fue hace un año y salía todo bien, pero ahora ya no. Entonces nosotros como ginecólogos, simplemente al ver la zona vulvar, por ejemplo, el color,
perdón, el color, el número de pliegues, la hinchazón que puedan tener, huellas de rascado, en fin. Eso pues nos puede dejar ver que a lo mejor esa paciente tiene algún problema de glucosa alta y ni ella se ha enterado. Entonces por ahí comenzamos nosotros a pedirle estudios y por ahí ya se canaliza al internista, ¿no? Perdón. Entonces, sí hay enfermedades que nos contraindican o que nos agravan el problema. Perfecto. Perdón. En lo que tomas tantita agüita, te pregunto, Rosy, tú en la consulta, ¿qué tanto consideras que nosotros como médicos, por la pena que decías, por la cuestión cultural, religiosa, etcétera, qué tanto crees que debamos recomendar a nuestros propios colegas que hagamos más énfasis en este tema? Bueno, todos los ginecólogos, Historia clínica sobre todo, ¿no? ¿perdón? Sobre todo en la historia clínica, Rosy, que muchas veces por pena, por lo que tú quieras, no se llega a tocar, ¿no? Claro, es que la historia clínica es un documento muy importante, es con lo que todos los médicos comenzamos. Y es muy importante porque ahí hacemos muchísimas preguntas, muchísimas. Tanto que las pacientes luego piensan que como que pudiera ser una curiosidad malsana, a qué se dedica, cuándo comenzó su vida sexual, número de parejas, etcétera, ¿no? Pero no, todas estas preguntas llevan un fondo médico buscando patología. Entonces, hay que hacer una muy buena historia clínica, hay que preguntar estos datos sensibles y saber abordar a la paciente para que no se sienta pues agredida en su intimidad. Y nosotros tenemos que cuidar mucho el pudor, o sea, tenemos que entender que así como hay pacientes muy desinhibidas que pueden cambiarse la ropa a lo mejor delante de mucha gente en un vestidor de un club deportivo, por ejemplo, hay pacientes que no, entonces tenemos que respetar mucho esa intimidad, ese pudor y saberlas abordar según sea el tipo de esta persona, ¿no? Yo pienso que en lo personal yo hago las historias clínicas de manera directa, es decir, no a través de formato, yo respeto mucho esto, pero a mí me gusta mucho tener el contacto directo con la paciente, ver su lenguaje corporal, porque nos puede decir una cosa, pero su lenguaje corporal nos dice otra. Entonces, es muy importante indagar todo esto. Y por otro lado, bueno, sabemos que se firma un aviso de privacidad, donde la paciente tiene que saber que todo lo que nos diga ella, nosotros lo vamos a creer ciegamente. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en su palabra y la falsedad de datos o digamos que no nos den los datos completos, pues va a redundar en que nosotros no podamos tratarla adecuadamente. Entonces, lo que ella nos diga es lo que nosotros vamos a creer, es hasta donde ella nos va a permitir preguntar y revisar. Entonces, esto es muy importante y que ella sepa que el aviso de privacidad es precisamente porque ningún dato de los que obtengamos sale de nuestro consultorio. En su defecto también con nuestra asistente cuando estemos en el área de exploración, pero también que las personas a las que ella introduzca a la consulta, ella está autorizando explícitamente que esa persona, que puede ser el esposo, la mamá, la amiga, la suegra, quien sea, está autorizado por ella para escuchar, para oír las respuestas, para escuchar lo que la paciente pregunta y lo que uno diga. Entonces, eso es muy importante porque hay pacientes que a una consulta llevan a la mamá, a la siguiente a la hermana, a la siguiente a la cuñada, a la tercera a la suegra, y entonces resulta que hay mucha gente que se está enterando de cosas que a lo mejor no debieran o no quisieran ellas que después se supiera. Por eso la paciente tiene que ser muy cauta en saber
a quien lleva y nosotros explicar el aviso de privacidad. Igualmente si es el esposo. Entonces hablamos de que nada sale del consultorio sin que ella lo autorice. ¿Por qué? Porque para eso se firma el aviso de privacidad. Igualmente, si posteriormente hay que llenar un informe médico, bueno, está explícito en el aviso de privacidad que la información que uno dé a terceros, en este caso la aseguradora, o que quiere una constancia para el club, que quiere una constancia para un trabajo, todo eso va a ser autorizado explícitamente por ella vía mail, vía, pues ahora sí que impreso o algo, donde nosotros tengamos una constancia de que ella nos solicitó dar esta información. O sea que nosotros hacemos el informe, hacemos la constancia, pero el uso de los datos sensibles que pueda hacer ese tercero ya no dependió de nosotros, dependió de ella. Entonces, por eso es tan importante el aviso de privacidad y creo que es algo, bueno, aparte de que es necesario que la paciente sepa que esa es la razón. ¿Por qué? Pues porque vamos a tocar temas delicados, temas sensibles, temas de sexualidad, temas de planificación familiar, temas de muchas cosas que después la paciente puede decir es que del consultorio salieron los datos. No, es que no van a salir de ahí, pero Claro. ella va a meter gente o se va a brindar esta información a terceros, ¿no? Entonces hay que preguntarlo, eso es definitivo. Qué bueno. Pues mira, Rosy, por obviedad de tiempo quiero hacerte unas preguntas más, Sí, que seas claro. muy breve, pero concisa para que la gente se lleve esto. ¿Tú qué opinas sobre si la sexualidad en la menopausia tiene que terminar en algún momento? Sí, no, y por qué. Ok, mira, es una pregunta interesante porque si nos remontamos a la definición que di al principio de la plática de la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad no solo es el genitalismo como tal, el tener relaciones sexuales. Habíamos hablado de que es la identidad, es el placer, etcétera. Entonces, la sexualidad como tal no se va a acabar, lo que pasa es que las manifestaciones van a ser diferentes. A lo mejor una pareja de personas mayores que ya no puedan o no deseen tener relaciones sexuales, pueden manifestar su sexualidad a través de miradas, de compartir juntos algún momento, acariciarse de las manos, en fin, hay muchas cosas donde se puede trabajar esa sexualidad, porque el sexo como tal no se ha acabado. Lo que pasa es que si no hay una buena comunicación, que era lo que tú habías mencionado anteriormente, bueno, pues esta intimidad de pareja también se pierde por esa falta de comunicación. El Señor también va a tener cambios físicos, entonces hay que partir de la base de que la persona ya no es físicamente como era antes, o sea, no vamos a ser como a los 20 años o 30 años, no, o sea, hay que aceptar eso y llevar lo que es el término global de sexualidad a otro nivel. Entonces, creo que a las pacientes hay que decirles que la sexualidad no se acaba. Muchas veces lo que falla es la comunicación, la confianza, la monotonía, eso cansa mucho, es decir, como que si ya criaron hijos, los hijos ya se fueron, ya son grandes, bueno, pues es un momento para reactivar todo eso que se comenzó cuando la persona pues era más joven y que también estaban solos, es decir, no dejar que la rutina, la monotonía apague este amor, este deseo por cosas que no deben de ser. Todos los días hay que reinventarse y hay que hacer cosas nuevas que no tienen que ser precisamente estrambóticas, ¿no? Puede ser una ida al cine, una ida al teatro, no sé, pero de común acuerdo. O sea, ahí es donde se sigue adelante este camino, ¿no? Perfecto. Y por último, Rosy, porque podríamos quedarnos platicando N tiempo sobre este tema y sacar y sacar y escarbar y No, es que es un escarbar. tema amplísimo, un tema Como lo amplísimo. dije desde un principio, es complejo, es de todo, Sí, ¿no? es muy Entonces, amplio. ya para que cerremos y veamos si hay alguna pregunta y respuesta del público que estuvo, te quisiera preguntar, o más bien que nos dijeras, ¿qué sugerirías
a tus pacientes y a toda la gente que escuche esta plática y a todos los que nosotros podamos escucharte, poderlo difundir, de qué manera podemos aconsejar a la pareja para que su sexualidad mejore. Bueno, el primer punto, lo vuelvo a repetir, es comunicación. Comunicación y ¿Sí? confianza. O sea, que no dé pena el tema. Si da pena, bueno, asesorarse de personas que, en este caso los profesionales, que puedan ayudar a que ambos estén involucrados. Creo que otro punto importante es que los dos vayan a consulta, es decir, tanto ella lo acompaña al urólogo como él al ginecólogo, ¿sí? Para que los dos estén enterados de qué se dijo, qué problema hay, y por lo mismo también implica interés de la otra persona. No es lo mismo que vaya sola la señora y luego ella le repita al señor y el señor como que, bueno, pues ok, no. O sea, si él va, él también tiene todo el derecho de preguntar y nosotros de contestar, ¿ok? Y la señora lo está autorizando. Entonces, muchas veces si el comentario viene de alguien profesional, la pareja lo acepta más fácilmente porque no lo está leyendo en redes sociales, no le está haciendo caso a un amigo, no, o sea, estamos hablando de cosas médicas y que somos profesionales éticos, que les estamos diciendo lo que es. Entonces, el interés mutuo, el acompañarse, el preguntar qué le pasa, porque luego son errores de malinterpretación. Si el señor tiene disfunción eréctil y ya no quiere tener relaciones, no es porque no quiera a la señora, es porque tiene un problema, pero si no lo comenta, no va al profesional, la señora no se entera, lo primero que pasa por la cabeza de una mujer es pensar que él está teniendo amoríos con otra persona cuando realmente el señor a lo mejor no los tiene, él tiene un problema físico y le da pena. Hay que pensar y saber que los problemas también de disfunción y muchas veces de problemas ginecológicos, también como dije antes, la diabetes, el colesterol alto, la presión alta, el estrés, los medicamentos que ya se toman, todo eso influye en los cambios físicos, tanto del hombre como de la mujer, como para desear o aunque se desee tener alteraciones para las relaciones sexuales. Entonces, si hay comunicación y los dos están en la misma frecuencia, pues los dos van al médico, los dos se acompañan, los dos se apoyan y se sobrelleva la etapa. Pero si se queda en veremos y nadie se entera de qué es lo que pasa, pues la mujer se siente rechazada, no sabe por qué, o si la señora pues también se siente mal y no quiere estar con el señor, bueno, el señor también malinterpreta quién sabe qué cosa. Entonces, esos errores son caóticos porque eso lo que hace es distanciar la relación y hay muchas relaciones, digamos, mucha vida en común que se lleva, pero sin tener intimidad, que se llevan, hay muchos matrimonios que se llevan como si fueran vecinos, como si fueran hermanos, como si fueran roommates, cuando realmente esa no es parte del matrimonio o parte del ideal, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante. Yo creo que eso es básico. Perfecto, Rosy, pues, ¿qué te puedo decir? Agradecidísimo por esta charla magnífica, la expusiste de una forma mega entendible, completa, concreta, para que todo mundo que nos esté oyendo se lleve a casita lo bueno de lo que es platicar con su médico de todo este tipo de problemas. Veo que no tenemos ninguna pregunta por ahí. Déjame ver. Pues creo que no, mi Rosy. Pues Bueno, nada más pues me resta agradecerte, de verdad, una charla increíble. Qué gusto escucharte, qué gusto que hayas ampliado todas las dudas y panoramas que a la gente pueda llegar a tener y que en determinado momento les sirva y que entiendan que esto no se tiene que acabar. La sexualidad no se tiene por qué acabar. claro, así es, no, yo al contrario muy agradecida por este tiempo, a Comego, a todos los involucrados, porque pues son cosas que tenemos que decirle a nuestras pacientes y al público,
que si tienen dudas consulten a profesionales, chequen que sus médicos estén certificados por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Eso es una garantía de que su médico tiene competencia para tratar los problemas. Entonces, yo agradezco a todos y pues esta plática daba para mucho más, sinceramente, pero pues el tiempo apremia. Entonces, espero que les haya servido, que se haya explicado de una manera didáctica y pues gracias a ti, gracias a todos. Buenas noches, Rosy. Que estés Hasta muy bien. luego. Hasta Bye. luego. Bye.